Hola, bienvenidos. Su amigo José García aquí le da la bienvenida al canal de José García Sax y a este podcast donde estamos hablando sobre aprender a manejar nuestras finanzas. Estamos haciendo un acercamiento desde el punto de vista de los principios y preceptos bíblicos. No es una clase de administración financiera, ni de economía, ni de contabilidad, aunque tomemos elementos de ahí, pero lo más importante es que aprendamos los principios que rigen el corazón, la voluntad, el asiento de nuestras emociones y nuestra voluntad para tomar decisiones, porque ahí es donde radica el fundamento o los principios de donde nosotros nos conducimos, cómo lo hacemos. Así que hoy nos toca el episodio número 4. Bienvenidos. Solamente quiero recordarle, por favor, dele like ahora que está viendo este video. Eso me ayuda para poder crecer un poquito el canal y darle a conocer a las personas el mensaje de salvación sobre todas las cosas y por supuesto los principios bíblicos que enseñamos. También dele compartir, dele suscribirse porque estoy creando más contenido que creo que va a ser de mucha edificación. En el capítulo anterior, la semana anterior o el episodio anterior, hablamos sobre el diezmo. Y claro, he recibido bastantes mensajes de personas con comentarios, con preguntas, y creo que vamos a ampliar un poco más sobre el tema del diezmo en algún momento, pero yo le invito a que si usted tiene una pregunta o un comentario, pues nos lo deje o nos envíe un mensaje, me envíe un mensaje, yo le voy a contestar con mucho gusto, por supuesto, siempre con respeto, con amabilidad y con la mejor intención de juntos crecer en este proceso de la vida, de ir aprendiendo a vivir con sabiduría. Hoy entonces, bienvenidos al episodio número 4 donde vamos a hablar de las ofrendas. En español la palabra ofrenda hace un poco de sentido, su significado, su construcción, su semántica es ofrecer algo, ¿no es cierto? La ofrenda es ofrecer algo que ya se tiene. Y aunque la semana anterior hablamos de los diezmos, hoy hablaremos específicamente de las ofrendas. El diezmo es más que todo un parámetro para medir la temperatura de mi relación personal con Dios con respecto de mi confianza y mi lealtad y mi obediencia a ese Dios que me provee todo. Ahora, la ofrenda tiene una variante, tiene una forma diferente de presentarse. Número uno, la ofrenda no es una cantidad definida. Número dos, la ofrenda es algo voluntario que se da totalmente separado de mi diezmo, de mi compromiso personal con Dios. Si yo gano 1,000, entonces le voy a dar 100 a Dios, eso es mi diezmo. Pero mi ofrenda es algo que yo voy a dar voluntariamente y generosamente y se puede dar de muchas maneras. Lo puedo dar en mi iglesia, por supuesto, para apoyar el ministerio donde asisto, donde me alimento espiritualmente, donde tengo la comunión con otros hermanos, donde ayudo a expandir y a fortalecer el reino de Dios en mi comunidad. Puedo dar la ofrenda a alguien que necesita, puedo darle una ofrenda a mis padres como una ayuda, como parte del entendimiento de lo que Dios me ha provisto. Puedo dar una ofrenda para enviar a un misionero, puedo darle una ofrenda a un amigo que necesite. En fin, hay muchas maneras de darle a Dios a través de darle al que tiene necesidad. No confundamos los diezmos con las ofrendas en ese sentido. Hay personas que critican sin tener el conocimiento, el criterio y el entendimiento bíblico y dicen, el pastor se roba los diezmos y los diezmos deben ser para el necesitado. No es así. Probablemente hay una parte dentro del contexto de las leyes de Levíticos y Números donde el diezmo se acumulaba en el tabernáculo y se daba al necesitado en algunos casos, pero no en todos. Primero y segundo, el diezmo antecede a la ley. El diezmo es una expresión de fe, es una expresión de obediencia y de dependencia a Dios por lo mucho que Él ha dado. Y dijimos en el episodio anterior, debe ser el 10% debe ser el piso, no el tope. Debemos comenzar de ahí para arriba. Pero ya hablamos de eso ahora. Cuando hablamos de la ofrenda, y yo dije, no la confundamos con el diezmo, porque la ofrenda se puede dar en cualquier forma, porque la necesidad se va a presentar de muchas maneras y el poder ser generosos y el poder mostrar el amor a Dios se puede dar de muchas maneras y en muchos lugares. El diezmo debe darse en la iglesia donde yo asisto. Hay una diferencia fundamental. Ahora,
Cuando hablamos entonces de la ofrenda, dijimos que es una expresión voluntaria de generosidad y adoración a Dios. Entendamos esto, se ofrece, no es forzada. Queridos amigos, si usted asiste a una iglesia y le están obligando a dar su diezmo o le están obligando a dar una ofrenda, eso no está bien. Bíblicamente no es correcto, porque lo que yo le doy a Dios debe ser en primer lugar, con relación del diezmo, un resultado de mi fe y mi confianza y lealtad a Dios. Y mi ofrenda es un resultado de mi amor y agradecimiento, reverencia y adoración a Dios a través de las múltiples formas en las que yo puedo colaborar. Entonces, quiero ser bien claro en esto, porque la Biblia nos indica y nos da los patrones con respecto de la ofrenda. Yo le ofrezco a Dios de 1000 maneras y puedo ayudar a otros, y eso es parte de mis ofrendas. Es algo voluntario, muestra generosidad y adoración, se ofrece y no es forzado. Entonces, aquí, por ejemplo, déjeme compartirle un principio. La primer familia sobre la tierra, que era la familia de Adán y Eva, y cuando salieron del huerto, entendemos que tuvo a sus hijos Caín y Abel. Por lo menos ese núcleo familiar de esas 4 personas tenían clarísimo el concepto de la ofrenda. De ahí viene la historia que Caín mata a Abel porque ve que su ofrenda no le agradó a Dios, y él sabía que no estaba agradando a Dios, porque Dios había dicho: cuando se acerquen al Dios eterno debe correr sangre. ¿Por qué? Porque están bajo maldición, cayeron en pecado y fueron expulsados del huerto, y entonces tiene que correr la sangre como un sacrificio para presentarse ante el Dios. Caín lo sabía, pero él decidió traer lo que él tenía. No trajo animales, trajo lo que él cultivaba. Y entonces aquí el asunto es la actitud del corazón, la desobediencia, la rebeldía, o podríamos ponerlo en nuestros días, el interés. Si yo le doy a Dios por el interés de recibir, creo que debo evaluar mi corazón, porque cuando no hay generosidad, si no estoy jugando a Dios como si fuera una lotería, o como si Dios fuera un amuleto, o como si fuera un talismán, como mucha gente carga la cruz, diciendo: esto me aleja de malos espíritus, bueno, yo doy 100 para que Dios me bendiga. Cuidado, no es una lotería, es el entendimiento que yo adoro a Dios porque Dios es, y la muestra de mi generosidad y de mi buen corazón. Por supuesto, Dios va a multiplicar las bendiciones sobre mí, pero tengo que tener cuidado de lo que está dentro de mi corazón. Esta primer familia sobre la tierra tenía claro que tenía que presentarse a Dios nunca con las manos vacías. Claro, si yo no tengo nada que ofrecer, se entiende. Si no tengo, ¿qué voy a dar? Pero recuerden, la Biblia, hasta la viuda tenía algo que dar. Y la viuda, cuando dio de lo que ya tenía. No usó una tarjeta de crédito, no se endeudó para dar la ofrenda. Ojo con eso. Yo no puedo venir y decir: voy a dar mi diezmo con mi tarjeta de crédito porque no tengo. No, eso es una deuda. Yo voy a dar de lo que Dios ya me proveyó. Ahora, para eso yo tengo que ser buen administrador de los recursos que Dios me ha dado. Pero escuchemos lo que dice 2 Corintios 9, 6 y 7 sobre sembrar generosamente y con alegría. Esto es lo que la Biblia dice en 2 Corintios 9, 6, 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Escuche bien esta segunda parte, el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que cuando nos presentemos a Dios con nuestra ofrenda sea un momento solemne de reverencia, de adoración y de alegría en poder decirle: Señor, mira, te amo tanto y estoy tan agradecido por tanto que me has dado, que aunque sea un poco te vengo a ofrecer con mucho amor. Como cuando le damos a alguien que verdaderamente amamos un regalo, hasta a nosotros nos emociona. Nos alegra tanto el saber que si yo le voy a regalar, por ejemplo, un teléfono a alguien que soñaba con un teléfono y que no tenía, y que yo pude comprárselo, y cuando se lo doy y yo veo sus ojos de alegría cuando abre el regalo y dice: wow, era un teléfono que yo quería. Con los niños pasa mucho eso. En Navidad o en su cumpleaños o en algún momento de celebración, y vemos la alegría en su rostro. Dios se alegra, dice ahí el versículo: Dios ama al dador alegre, el que viene con la actitud correcta. Así que, mis queridos amigos,
Otra vez, queremos ser prósperos. No es de su ofrenda y ese es un trato, es un pacto, eso no es cierto. Démosle a Dios porque Él ya nos dio, vivamos en una conexión de adoración a Dios porque Él es, porque genuinamente le creemos, porque genuinamente, auténticamente sabemos que Él es nuestro Dios y nuestro Padre y le adoramos con algo de lo mucho que nos ha dado y Él se va a encargar de cuidar de cada minuto y de cada esquina de nuestro hogar. Esa es la actitud correcta, un corazón alegre y agradecido con el dador de todas las cosas. Bueno, Lucas 6:38 dice de esta manera: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y escucha esta segunda parte: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En una palabra, si yo soy una persona amargada, si yo soy una persona que no le voy a dar a Dios con generosidad, sino al contrario, voy a ser una persona que me va a costar darle a Dios, creo que hay que evaluar el corazón. Porque aquí está diciendo con la misma medida, ¿verdad? Con la misma cantidad, con el mismo gozo, con la misma generosidad. Entonces, es bueno pensar cuando yo doy mi ofrenda, ¿cómo la doy? ¿Cuánto doy? Busco darle al Señor y preparo en mi corazón darle algo bueno a Él, o le doy un peso porque es lo que me sobra. Y entonces, ojo aquí, 500 años de evangelización en el continente hispanoamericano nos mal enseñaron que a Dios se le da una limosna. Escúcheme, a Dios no se le da limosna porque Dios no es limosnero. A Dios se le ofrece algo de lo mucho que Él ya nos dio y se le da con gozo. Se le da, según esto, de una manera generosa. Porque dice, en la medida en que diste, así te van a dar. En la medida que mediste, se te va a medir. Es importante comprender el principio. Queremos ser prósperos, bendecidos. Queremos ser buenos mayordomos de este planeta que nos dio. Bueno, aprendamos a honrarle a Él con generosidad, con alabanza, con gozo. Y entonces, ¿por qué? Porque la generosidad refleja el carácter de Dios. Mire, Dios es generoso. La misma Biblia dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace caer su lluvia sobre justos e injustos. ¿Usted se imagina qué pasaría si Dios solamente le diera el sol a los buenos? Hay muchas cosas que no harían sentido, pero Dios nos da el aire, que al hombre no se le ha ocurrido todavía privatizarlo y venderlo, porque nos morimos muchos de nosotros. Pero sí ha sido fiel y nos ha provisto tantas cosas. La generosidad, entonces, es una cualidad de Dios. Cuando yo soy generoso, estoy reflejando esa generosidad de Dios hacia mi persona. Así que le invito a que experimentemos la bendición de Dios en nuestra vida a través de ser personas que ofrendemos generosamente. Esa es parte de esta enseñanza y quiero dejarle una tarea este día para reflexionar. Pensemos, meditemos sobre nuestra actitud hacia el diezmo, hacia la ofrenda y hacia la generosidad, y consideremos cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Y quiero decirle algo, yo nunca he visto a una persona generosa que padezca necesidad. ¿Sabe por qué? Al generoso lo rodea la abundancia y la bendición. Este es uno de los secretos o una de las llaves que Dios nos da en su palabra para ser bendecidos. Queremos aprender a manejar bien las finanzas, queremos aprender a ser buenos mayordomos, queremos realmente saber cómo manejar bien el dinero. Démosle a Dios primero sus diezmos que le pertenecen y démosle la ofrenda generosa que brote de nuestro corazón y vamos a ver la mano de Dios moviéndose en todo nuestro alrededor. Que Dios le bendiga en este tiempo. Le invito a la próxima semana o el próximo episodio donde vamos a hablar un poquito sobre las deudas y los préstamos desde una perspectiva bíblica. Que Dios le guarde y le espero hasta la próxima. No olvide suscribirse, darle like y compartir y hasta la próxima.